¿Ah? Bien, entonces en el caso 2 del problema 12 se corta la soga, ¿sí? Vamos al problema 12. Bueno, problema 12. Y en el caso 2, ¿sí? Problema 12, caso 2. Bien, entonces ahora se corta la soga. Entonces ahora, ¿qué ocurre? Cambia el diagrama cuerpo libre, ¿no? Si yo ahora planteo el diagrama de cuerpo libre, ¿qué tendría? La barra, acá está la articulación en esta zona, va a estar el peso de la barra. Acá podríamos poner nuevamente Rx, Ri y ver cómo sería. Ri de la articulación sobre la barra. ¿Sí? Ahora no está más la tensión porque se cortó la soga. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué les parece? ¿Esto estará en equilibrio? No, imposible que esté en equilibrio, ¿sí? De hecho, les pide que calculen la aceleración en esta condición de acá, en esta condición inicial, recién cuando se corta la soga, ¿sí? Recién en el instante que se corta la soga. ¿Está bien? Entonces, si estamos justo en el instante donde se cortó la soga, si es justo... Si es justo en ese instante, les hago una pregunta. ¿Cómo será omega en ese instante? ¿Cómo se lo imaginan? Cero. Cero, ¿sí? ¿Está bien? Profe, pero digamos el vector R, digamos, que ahí tiene las proyecciones, ¿no tendría que ser nulo en el caso de que se corta la tensión? Este de acá, el de la reacción, Claro, la reacción, no me salía. vos decís que sea nulo cuando se corta la tensión. Sí, o capaz que me lo imagino mal. Es como lo pensaba. Ah, la dibujé así en realidad yo. Pero Como igual no si... planteé nada después. Ajá. O sea, si fuera nulo, vos me estás diciendo que está el peso solo, digamos. ¿Eso Claro, claro. eso me estás queriendo decir? Sí, sí, sí. Bueno, mira, a priori no, sería, la respuesta sería que no. Vos pensás en esta barra va a estar apoyada en esta articulación de acá. Algún tipo de fuerza va a ser, o sea, sin meternos en analizar ahora la sumatoria de fuerza y la sumatoria de torque, a ver qué pasa, ya a priori te das cuenta que si esta barra que estaba sujeta acá con una soga se corta y acá hay una articulación, va a seguir habiendo una interacción en esta articulación. No va a ser igual al anterior, eso seguro. No va a ser igual, porque la forma en la que apoye e intente rotar esta barra en torno a esta articulación va a ser distinta a la situación que tenías antes. ¿Sí? De hecho, si no hubiera, decir que no hay directamente acá una reacción, ¿sí? Esta barra estaría así, uy,
Y bueno, y acá estaría P y nada más. Y bueno, y caería, así como lo ves, caería como si fuera una especie de caída libre, ¿no? Y no va a pasar eso. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a rotar. Esto es lo que va a ocurrir con la barra, Claro, ¿no? está bien. Sí, sí, sí. Lo había ¿Sí? analizado mal. Está bien. Lo que sí no está más es la tensión, ¿sí? Claro, Bien, claro. entonces esto va a comenzar, lo que va a empezar a ocurrir con esto es que va a justamente la barra va a comenzar a rotar con este sentido de giro, ¿sí? Y justo en este instante, omega, como dijeron por ahí, es igual a 0. ¿Se entiende? Luego comenzará a incrementarse omega. Pero justo en ese instante es 0. ¿Sí? Justo cuando se corta. Bien. Eso tendría que quedar, todo esto tendría que quedar claro en cómo se está desarrollando el movimiento en este caso. ¿Sí? Entonces, ahora, si yo, ¿dónde está el centro de masa? El centro de masa, de hecho, es este punto que está acá, donde está aplicada la fuerza P, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de movimiento describe ese centro de masa? Circular también. Claro, exacto. Toda la barra que llegado al caso podrá hasta cuando llega hasta abajo, por ejemplo, esto será otra posición, ¿no? Que no es la del instante inicial. Yo se las dibujo igual acá, en todo caso, para que quede claro lo que está ocurriendo. El centro de masa va a estar describiendo este movimiento circular, ¿sí? La barra Igual a luego... mí, ¿Eh? perdón, no, que quería decir que justo lo que dijo el compañero hace un rato, a mí no me termina de cerrar el tema de la fuerza esta R en la dirección de X. Tampoco medio que no termino de entender muy bien. Está bien, es que en X va... perdón, vos recién me decías 0 en... Yo todavía iba a charlar a ver si en X podía ser o no Ah, 0 o qué pasa, ¿sí? Pero recién creo que la perdón. pregunta fue de toda la reacción, o yo te entendí mal al que preguntó. Claro, había sido de toda la reacción la pregunta. Está bien. Bueno, de toda la reacción es la respuesta de recién, ¿sí? De toda la reacción Bien. no puede ser 0 porque si no sería como una especie de caída libre de la barra. Y acá va a rotar, ¿sí? Claro, ¿Estamos de claro. acuerdo? Ahora sí. Bien. Sí, sí. Ahora, para responder lo otro que vos decís que por ahí es un poco más... hay que ir avanzando en el problema para responderlo, ¿sí? Si esto es o no es 0, la componente en X de la reacción, bueno, hay que terminar de analizar el problema dinámico, ¿sí? Entonces, primero estamos Bien. entendiendo cómo es el movimiento, hasta ahí estamos, ¿no? Si eso es así, uno plantearía de todos estos, o sea, omega inicial es 0, pero se estaría incrementando en sentido entrante, ¿no? Vamos a suponer que yo tomo acá el sistema de ejes para representar todo
Suponete que lo voy a tomar así. X, y que acá el eje Z, ¿cómo lo prefieren? ¿Saliente o entrante positivo? Omega va a ser entrante. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo entrante, no Y sé. también entrante, profe. Dale, vamos a hacerlo entrante. Z sería entrante. Se lo dibujo ahí al costadito porque acá quedaría como menos claro. ¿Sí? Entonces Z sería entrante. ¿Está bien? El eje Z obviamente estaría ahí. ¿Sí? Bien. Entonces, volvemos acá. Omega es 0 en ese instante y se va a ir incrementando en este sentido entrante de Z. ¿Sí? Rápidamente podemos ver, fijémonos, nosotros este ángulo lo podíamos determinar, ¿se acuerdan? Este ángulo de acá, a ver, vamos a usar otro color. Este ángulo de acá lo podíamos determinar, y si podíamos determinar ese ángulo, también podemos determinar todo este otro, ¿sí? Vamos a llamar... O sea, podemos determinar ese y podemos determinar... Bueno, no quiero marcar el otro porque se me va a hacer engorroso. Bueno, lo marco. Sería, podemos determinar ese y podemos determinar este también, ¿no? Y si a este lo llamo tita, este será tita prima, ¿sí? O como lo quieran llamar. Eso lo podíamos determinar porque en este instante inicial sigue valiendo, recuerden, ¿sí? Que estos son 3 metros y estos son 4 metros, ¿sí? Entonces pueden calcular este ángulo, por ejemplo, o el otro que les marqué, ¿sí? Bien. Entonces, eso está ahí. Fíjense, vamos a plantear la sumatoria de torques en este caso. Respecto de un O que estaría ahí en la articulación. Entonces la sumatoria de torques ahora, respecto de O, sería igual a que el momento de inercia de esa barra respecto de O por alfa. ¿Sí? Ahora esto no va a ser igual a 0. ¿Sí? Si este es O, el punto respecto al cual estoy calculando el torque, el torque de la reacción va a ser 0, ¿eso estamos de acuerdo? Entonces ni la incluyo acá. Y vamos a tener... Profe, solamente la del peso, el torque del peso de la barra. Exacto. Va a estar esto ahí. Y este será R de P respecto de O. ¿Sí? Entonces, ahora, acá estará el torque del peso, nada más. Torque respecto del peso de la barra. Y esto sería igual al momento de inercia de la barra respecto de O por alfa. ¿Sí? Y si esto yo lo sigo trabajando en el eje Z, bueno, acá faltaría el pasito, nosotros solemos escribir, después de esto ponemos vectorialmente R de donde esté aplicado el peso respecto de O, producto vectorial, el peso de B, igual a I respecto de O por alfa, ¿sí? Y si ahora esto lo planteo en el eje Z, habíamos tomado positivo entrante, ¿sí? Si eso es así, ¿cómo es el torque del peso en este caso? Yo. Es entrante, ¿sí? Entonces quedaría L sobre 2 por P de B, entrante, entonces queda positivo, por el seno de lo que ahí llamé tita. ¿Sí?
Y esto sería igual al momento de inercia respecto por alfa. ¿Alfa cómo va a ser? Entonces, va a ser entrante. O sea que acá, este sistema, así como está, tiene un alfa que es entrante. ¿Sí? ¿Está bien? Profe, el eje Z lo elegimos entrante porque... ¿Por qué razón? O sea, porque nos convenía. No, sí, porque me queda acá todo positivo, pero por eso les pregunté al principio, si no lo ponen saliente, vos fíjate, esto no cambiaría, porque alfa es entrante, ¿sí? Por cómo es el producto vectorial. Pero si hubieras elegido saliente, en vez de entrante al eje Z, ¿qué es lo que te cambiaría? Que Los signos me acá, tocarían acá negativos. sería negativo, ¿no? Y tendrías que poner que esto también es negativo, Claro. pero te queda igual. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí, sí. Gracias. Sería negativo el torque, pero también sería negativo alfa, ¿sí? En cambio, si lo elijo entrante positivo, bueno, ya alfa me queda, esto ya me queda positivo y todo el otro me queda positivo. Nada más que por eso, a veces por una cuestión de comodidad de los signos, pero tranquilamente lo podían tomar saliente a Z, ¿eh? Profe, ¿Sí? yo tengo una consulta en cuanto al momento de inercia. Ahí cómo tomaríamos, porque imagino que nos vamos a la tabla que habíamos visto de los momentos de inercia. Exacto. Te vas a la tabla. ¿Cómo consideramos la barra? ¿Como una varilla? ¿Como Sí, varilla delgada, mira, salimos de acá un cachito. con eje en el Tú. extremo? Sí, exacto. Ah, bien. Venimos acá, tienen, o van a prácticamente cualquier libro, cualquier libro de física tiene los momentos de inercia. Y acá estaba, ¿dónde está acá? Ah, acá está el final, ¿sí? Pues fíjense, está toda la Está en la parte teoría, de, si no. y si no en la teoría, pero acá tienen toda la guía, ¿sí? Y después hay un anexo que tiene que ver con tema de mediciones, etc. Y al final, esto sigue con todo lo de mediciones, que es parte de lo que lamentablemente no podemos abordar. Elaboración de informes. Bueno, hay un poco algunas cosas con articulaciones, impactos. En el cuadernillo lo tienen acá, al final. Es que lo último creo que es. Sí, lo último. En el cuadernillo está al final de todo. La bibliografía, en cualquier bibliografía. Como dijo el compañero, en el apunte de teoría está esta imagen, me parece, esta misma imagen, que está sacada de uno de los libros. No me acuerdo si es el Serway o el otro, el Sirsomansky. Entonces tenés que pensar a ver cuál es, y es varilla delgada con un eje que pasa por el extremo. O sea, sería este de acá. ¿Estamos de acuerdo? Bien, bien. No, Bárbaro. porque, o Entonces, sea, pensaba en los supuestos casos que quizás no va a haber un caso en el que tengamos que usar el C, por ejemplo, este de que no tenga acá. una forma, claro, que no tenga una forma medio Mira, cilíndrica, así como de varilla. justo, justo en nuestra guía me parece que no hay ninguno con este tipo de forma. ¿Sí? Pero sería, claro, que no te confunda lo de, acá esta varilla está hecha circular, ¿sí? O sea, como un cilindrito bien angosto, pero tranquilamente podría haber sido con Una base, barra eh, con un rectangular. cuadradito, ¿sí? Ah, O un bien, rectangulito chiquitito. El tema es que es delgada, Entonces, claro. al decir delgada, acá, varilla delgada, lo que te está diciendo que la única dimensión que importa es el largo. Ah, bien, ¿Está bien? perfecto. En cambio, cuando ya empieza a importar otras dimensiones, efectivamente vos podrías estar o con una placa rectangular, como el caso C, o con un cilindro sólido. ¿Sí? Claro. Sí, porque yo veía
entre el A y el B y el C y el D son más o menos lo mismo. Claro, Las ecuaciones son lo que cambia apenas una variable. claro. Entonces medio que me confundía, no sabía si usar uno u otro. Pero ahora ya me quedó más claro. Está bien. Bueno, entonces usamos varilla delgada con eje en el extremo. Sería 1/3 de m por L cuadrado. ¿Sí? 1/3 de m por L cuadrado. Entonces volvemos al... Profe, perdón. Sí, Vos sabés que yo para encontrar ahora digamos, todo esto, el momento de inercia, eh, lo que hice fue aplicar el teorema de Steiner, ajá, pero no sabía muy bien porque hay un video en YouTube donde explican, pero digamos, el segundo término que es la masa por el radio, digamos, al cuadrado, eso sí, es un dato, pero viste que el teorema de Steiner tiene que es ese término más, digamos, lo que sería en el centro de masa. claro. Y ahí es donde hay que elegir esto por tabla, pero lo ponen como un medio de masa por L al cuadrado. No sé si es una equivocación o qué, porque no la encontré esa ecuación. Y no entendía de dónde lo sacaba. A ver, mirá, vos del teorema de Steiner, bueno, lo tienen, en la teoría lo tienen, ¿sí? Sí. Acá en este caso lo que estarías haciendo, ya que preguntaste, es que, a ver, te lo dibujo, bueno, te lo dibujo como está ahí. Tenés la barra así, entonces, ¿vos qué tendrías? Acá está el centro de masa. Entonces, el teorema de Steiner te permite, acá el eje es un eje que pasaría por acá, ¿sí? En este extremo de acá. Y, ¿cómo es esto? Y sería, mira, si yo lo dibujo de manera lateral, viéndolo desde acá, ¿sí? Lo estaría viendo desde acá. Si lo dibujo viéndolo desde ahí, vos tendrías un eje acá, el del centro de masa, y el otro está en el extremo. ¿Sí? Que acá son dos ejes perpendiculares o sea, acá y acá serían dos ejes que son paralelos entre sí, pero que son perpendiculares a la pantalla. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, si acá está el centro de masa y acá está el otro eje, vos tendrías esta distancia al centro de masa. Esto sería D, ¿no? Al centro de masa. Entonces vos, en el teorema de Steiner, vos tenés el de este y este es O, si este es el eje O, I de O sería igual a ¿qué? Al I del centro de masa más M por D cuadrado. ¿Qué M? La masa de toda la barra. Claro. La masa de toda la barra. ¿Y qué D? El D, este sería, tenés que identificar muy claramente cuáles son los ejes. Este es el eje respecto del centro de masa y este es el de respecto de O. ¿Sí? Sería lo mismo que decir L sobre 2. Exacto. D es L sobre 2. Te queda L sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Y M. Todo esto es lo que va acá. Y este de acá era, ¿cuánto era? No me lo acuerdo. 1 sobre 12 creo que es. 1 sobre 12 M por L cuadrado, me parece. ¿No? Entonces, cuando hagas la suma acá, bueno, te va a quedar, te debería quedar 1/3 de M por L cuadrado, ¿no? Que es Claro, lo que bueno, dice la en el tabla. video, ahí lo que hace, digamos, en el momento de inercia del centro de masa, en vez de hacerlo como 1 sobre 12 por la masa, por la longitud del cuadrado, la fracción es un medio, le pone. Yo creo que capaz que es una equivocación, porque tampoco Y por si es de tabla no hay una, ninguna si es de una condición. barra, es una equivocación. A ver, ¿tienen ahí a mano para no volver a salir? Era 1 sobre 12, ¿no?
Sí, sí, sí. 1 sobre 12 por m por L cuadrado. Y bueno, se habrá equivocado. No sé, le faltará acá el 1 del 12. Que tranquilamente puede pasar, nos pasa a nosotros cuando por ahí estamos intentando resolver algo. Sí, porque al final llega el resultado ese que decís vos, 1/3 de m por L cuadrado. Bueno, se debe haber equivocado acá, ¿sí? Entonces 1 sobre 12, probá esto. 1 sobre 12 sería más, te quedaría 1 sobre 4 m L cuadrado, ¿no? Y si sumas esto, sí, efectivamente te queda 1/3. Te va a quedar 1/3. ¿Sí? Porque estos serían como 3/12, ¿sí? El 1/4 es como 3/12, entonces te queda 4/12, te queda 1/3. ¿Sí? No hay dudas que llega a esto, porque ¿está? Perfecto, profe, gracias. Bueno, ahí efectivamente está esa opción, que en algún caso menos claro, por ahí la pueden usar, al teorema de Steiner o teorema de los ejes paralelos, pero en lo que tengan ya tabulado, está bueno como ejercicio igual, háganlo, alguna vez háganlo, pero si ya está tabulado, ya está, ¿sí? Para que no pierdan tiempo con eso. Y yo esto lo borro porque lo estaba usando para explicarte eso. Bien. A ver, entonces, dicho todo eso, estamos acá. Estamos acá, alfa entrante, entonces, estamos de acuerdo que alfa entrante, estamos de acuerdo que el omega inicial en ese instante es 0. Estamos de acuerdo que la sumatoria de torque es esta que planteé acá, ¿sí? Ahora acá habría que plantear. Esta es una de las ecuaciones que tenemos acá. Entonces, esto de aquí hay que reemplazarlo por, o sea, sigo un cachito más, esto. Tendríamos L sobre 2 por PB por el seno de θ igual a, entonces acá que tenemos 1/3 de m por, en este caso es L cuadrado, ¿no? 1/3 de m por L cuadrado por alfa. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, de acá, como el peso lo teníamos, ¿no? Porque nos daba la masa era dato. L también, y esta masa obviamente es la masa de la barra. Tenemos todo y podemos calcular alfa, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. ¿Y a nosotros qué nos pedía? Creo que nos pedía la aceleración tangencial Ambas. y la Aceleración. centrípeta. Dice. ¿Dónde está? Acá. Tangencial y Indicar el centrípeta, valor, ¿no? sí, indicar el valor de la aceleración angular y la aceleración del centro de masa en ese instante. Está bien. Entonces, la angular es alfa, la calculamos de acá. Entonces, de acá, bueno, seguimos un cachito más. ¿Y qué tendríamos? Y bueno, nos va a quedar ¿qué nos quedaría? Nos quedaría alfa igual a, nos queda PB por seno de θ
nos queda 3 medios, ¿no? Y acá nos va a quedar dividido L. Y nos falta MB. Y esto era MB por G, ¿no? Esto es MB por G. O sea que acá les termina quedando, si no me equivoqué, en ningún paso, 3G por seno de tita dividido 2L. ¿Sí? La cosa que pueden calcular alfa. Alfa está. Y despide la aceleración del centro de masa. La aceleración del centro de masa, estamos hablando de la aceleración justamente en esa posición. Entonces, ese centro de masa, fíjense, lo dibujo acá. Dijimos que describía que una trayectoria circular, ¿no? Claro. Sería que, profe, una aceleración tangencial iba a tener. Claro, entonces acá habría que pensar en la componente tangencial y la componente radial. ¿Sí? Ahora vemos si alguna de estas es 0. Esta será la componente radial del centro de masa. Aceleración del centro de masa radial. Y esta sería la aceleración del centro de masa tangencial. ¿Está bien? Pero, ¿qué podemos decir de la radial en esta posición? En este instante, digo, con la aceleración radial. ¿Es 0, profe? Exacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justo omega, la aceleración del centro de masa componente radial, es 0 en este caso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque justo omega es 0. ¿Sí? Claro. Sí, profe. ¿Y la tangencial? La tangencial, ¿cómo se puede Iba a tener obtener? valor. Es alfa por R, creo que es. Claro, la podemos obtener así. ¿Sí? Si acá tenemos alfa, entonces recuerden que es R. Lo vuelvo a representar acá. R. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la aceleración del centro de masa tangencial, en este caso, es igual a alfa producto vectorial R. ¿Sí? Que R, ese que ven ahí marcado. Entonces les queda el módulo. Va a ser igual a alfa por R por el seno de 90 grados, ¿no? Que es 1. Entonces igual a alfa por R. Y R es L, esto es que L sobre 2. ¿No? O sea que esto va a ser igual, alfa lo tienen acá abajo,
van a tener 3 medios de G por seno de tita sobre L por L sobre 2, ¿no? O sea que esto les queda igual a que 3/4 G. En este caso les queda igual a eso, ¿no? ¿Y qué más nos pedía el problema? La aceleración tangencial, alfa. Y después el otro inciso, profe, te pega la interacción en la articulación. Claro, bien. Entonces, ahora que ya tenemos la aceleración del centro de masa, habría que ver cómo es la interacción acá en la articulación y terminar de dilucidar eso si, digamos, si Rx es 0 o no. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se seguiría? Un diagrama de cuerpo libre. Claro, exacto. El mismo diagrama, ¿no? El mismo Sí, este sí. de acá. Pero tendría que plantear En los ejes X, Y. la sumatoria de fuerzas igual a la masa de la barra por la aceleración del centro de masa de la barra. Recuerden que ahora en cuerpo rígido, esta aceleración de aquí, en la segunda ley de Newton, es la del centro de masa de la barra. La del centro de masa del sistema, sea cual sea el sistema. ¿Sí? Entonces acá que van a tener P de B más RI de A sobre B más Rx de A sobre B, y bueno, veremos si alguna es 0 o no es 0, qué pasa. ¿Sí? Entonces igual a mb por la aceleración del centro de masa de B. ¿Sí? Esto hay que plantearlo en qué es ahora, en X y en Y. ¿Sí? En X y en Y, o habría que ver si conviene en radial y tangencial. Pero supongamos que lo planteamos en X y en Y. En cualquiera de los casos, de última sería un problema de trigonometría, cómo se proyecta en cada eje o algo por el estilo, ¿no? Porque este ángulo, ahí la aceleración es perpendicular, la aceleración tangencial es perpendicular a la barra, ¿sí? O sea, acá estaría sobre esta dirección, ¿está bien? Entonces pueden hacer las proyecciones en un eje X y un eje Y. ¿Sí? A ver. ¿Lo ven a eso? O sea, acá tendrían un eje X, a ver. Acá estaría X. Y acá estaría Y, ¿no? Y la aceleración tangencial va a estar acá, sobre esta dirección. Ustedes habían calculado, a ver, vamos a jugar un poco con los ángulos. Ustedes, este ángulo de acá, se supone que ya lo calcularon antes. ¿Sí? Y tranquilamente podrían haber calculado este ángulo, si quieren. ¿Sí? Esto acá forma 90 grados. Entonces, fíjense, si esto siguiese por acá, está este ángulo y este es el complemento, o sea, este es este. Entonces, déjenme que los termino de marcar todos y ahora se los marco con un colorcito.
Todo esto, si lo tienen claro, me avisan y yo me detengo menos, ¿sí? Pero ese ángulo es igual a este, ¿no? Y este de acá les termina quedando igual, termina siendo igual a este de acá. ¿Sí? Entonces, si tienen ese ángulo y la aceleración tangencial está acá, y bueno, pueden hacer tranquilamente las proyecciones en X, ¿sí? Que les quedaría ahí, y en Y, ¿no? Si esta es la aceleración tangencial del centro de masa, díganme cualquier cosa, ¿eh? Esta es la aceleración del centro de masa tangencial. Esta de acá es la proyección en Y. Y esta de acá es en X. ¿Estamos de O acuerdo? sea, profe, que vamos a tener que plantear la aceleración con ángulo a la hora de hacer... Claro, exacto. ¿Sí? Está bien. Voy a borrar esto de acá abajo, total, ya está, quedó claro. Y bueno, va a estar el video además para que lo vean de nuevo. Y esto también lo borro. Entonces acá, como dice el compañero, en X y en Y van a tener que usar algún tipo de ángulo. Acá van a tener RX, ¿sí? RX, ahí ya te va dando la respuesta de que RX no era 0, ¿sí? RX, la articulación sobre la barra, dijimos, y no hay nada más en X, y es positivo en el sentido en el que está, es igual a m de la barra por la aceleración del centro de masa componente X, ¿sí? Que ya ves acá que no es 0, ¿sí? Y acá tendrían positiva RI de la articulación sobre B menos dB, ¿no? Esto sería igual a que MB, aceleración del centro de masa, componente I, pero ¿cómo es esta componente? ¿Negativa o positiva? Negativa, profe. Es negativa, ¿sí? Y no es que hay que suponerlo o algo por el estilo, está claro que es negativa, ¿no? Entonces acá ponemos el menos, ¿sí? Bien. Bueno, entonces acá ya se termina de resolver porque... Profe, Sí, entonces que no le ponemos ningún coseno, ningún seno a la aceleración en ese caso. sí. Lo que pasa, fíjate, acá yo puse X e Y. Entonces, ¿esto a qué sería igual? Aceleración del centro de masa en X. Entonces, ¿cómo haces? Ahora sería la masa por
bueno, hay que ver qué nombre le diste, o sea, a este ángulo dale un nombre, no sé, beta, ¿querés beta? Ese de ahí, ¿sí? Beta, que será igual a este beta de acá, ¿sí? Entonces, eso será aceleración del centro de masa tangencial, que ya lo obtuviste antes, por ahí que tenés el coseno de beta, ¿sí? Perfecto. Y en I será, esto será igual a que a menos mv por aceleración del centro de masa tangencial, que ya lo obtuviste antes, por el seno de beta, ¿sí? Siendo beta ese ángulo de ahí. Perfecto. Entonces ahora, bueno, se puede calcular ambas componentes, la de X y la de Y, ¿no? Te vuelvo a escribir acá, Rx de A sobre B sería igual a, entonces, mb por la aceleración del centro de masa tangencial coseno de beta, y Ri de A sobre B sería igual a, bueno, lo que surge de acá, que sería, te queda Pb menos mb por la aceleración del centro de masa tangencial por seno de beta. ¿Estamos de acuerdo? Te queda todo esto. Y ahí ya está para saberlo. Y acá, claro, después vos podés calcular el módulo de R de A sobre B con Pitágoras, ¿no? Acá tenías la Rx al cuadrado más la RI al cuadrado, etc. Y podés calcular el ángulo si querés. O sea, También. ¿sí? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, ¿alguna duda con todo esto? O sea, este problema se complejizaba un poco más que el caso 8, ¿por qué? Porque en un momento se corta la tensión que había acá y este cuerpo puede rotar. Claro. Bien. A ver si podemos plantear algo del... Este sí, que creo que tiene un inciso más. A ver, vamos a ver. Sí, profe, queda uno más que dice es constante la aceleración angular. Justificar. Y después lee que supuestamente es para la segunda parte. Por lo que mandaron ahí la guía. Está bien. Bárbaro, entonces a ver, cuadernillo. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Estaba viendo la resolución que hay en YouTube del punto 9 y me confundió un poco cómo tomó los ángulos, porque no hizo eso de que hiciste hace un rato de trasladar los vectores a un mismo punto. Ajá. Los tomó como de la punta del vector posición a donde empieza el otro. Uh-huh. Y toma capaz ese que ángulo. eso, Y toma claro, ese capaz ángulo que luego, interno. sí. Está bien. Puede ser que eso que vos decías, que el seno de tita era lo mismo que el... Exacto, está usando eso. ¿Sí? Está usando eso. Lo que pasa es que, bueno, está perfecto que esté resuelto así, pero cuando ustedes quieran hacer el producto como hacíamos recién, ¿sí? Si tienen un vector así, que es R, y el otro es el de la fuerza, en este caso P, así, este lo tendrías que trasladar acá para poder ver cuál es el ángulo, ¿sí? Lo que pasa es que como el seno de este igual al de este, bueno, entonces te ahorras ese paso, digamos, ¿se entiende? Ah, está bien, sí. Bueno, gracias, profe. Entonces, está. Y a lo mejor es menos confuso. Lo que pasa es que no les tiene que quedar la idea de que el producto vectorial entre dos vectores es de... O sea, tienen que poner ambos vectores en un mismo origen para ver cuál es el ángulo que forman, ¿sí? Ambos vectores en un mismo origen para ver el ángulo que forman. Y ahí hacen el producto vectorial. Bien. Bueno, entonces el inciso C, que vimos lo de la articulación.
Pregunta si es constante la aceleración angular, justificar. O sea, alfa, si es constante alfa, entonces, a ver, charlemos eso y pasamos a ver un poco el 13, algo del 13, o si no, en vez del 13, puedo ir a la teoría y reforzar un poco lo que preguntaba ahí el compañero al principio. A ver. Vemos lo de si alfa es constante. A ver. Fijémonos. Alfa, está acá. Esta es la expresión que obtuvimos para ese instante. ¿Sí? Pero alfa, ¿de dónde surge? De esta ecuación de acá. ¿No? ¿Momento de inercia va a ser constante? Sí, el momento de inercia va a ser constante. Porque la masa de la barra no cambia, su longitud no cambia ni nada, es constante. Y el eje de rotación sigue siendo el mismo, ¿sí? El peso es constante, el largo también, pero ¿qué cambia? El ángulo. ángulo. El ángulo que forman P y R. ¿Sí? Entonces, como ese ángulo está variando, alfa va a ser variable. ¿Sí? O sea, alfa es entrante, pero no es constante. O sea, es entrante y no es constante. Lo del pero está de más, ¿no? ¿Sí? Bien. A ver. Vamos, déjenme compartir el PDF de la teoría. Acá estamos. Están viendo el PDF de la teoría, ¿no? Se me fue haciendo más largo de lo que pensaba. A ver. Tuc, 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 tuc. Lo vieron con Mari, creo, el otro día. Fíjense, con este que dice máquina de Atwood, podrían ver el 13, ¿sí? Ahora vemos si alcanzamos a ver un cachito, pero con este, que no sé si lo pudieron seguir de la teoría y si quedó alguna duda, pueden ver el 13 del TP. Pues fíjense, nada más que no es una polea, no es la misma polea. ¿Se ve? A ver, voy al TP. Ahí estarían viendo el TP, el cuadernillo. Fíjense que, digamos, hay una especie de polea interna, de polea interna más chica y un disco más grande exterior. ¿Sí? De hecho, les da el radio del disco exterior, les da el del disco interior. Y les da como información el momento de inercia. O sea, no tienen que ir a una tabla ni nada, ¿sí? Está ahí la información. Bien. Y después es muy similar, lo único que cambia es, fíjense, acá tienen colgado un cuerpo de un solo lado, acá está de ambos lados, pero tiene distinta masa, y acá está uno del radio interior y el otro del radio exterior. Pero para abordar este problema, el 13 es análogo, es muy parecido a esto de acá. Entonces díganme en todo caso si hay alguna duda de esta parte y me detengo, y si no, voy más a lo que preguntaba un compañero. Igual déjenme un segundo que voy a buscar un vaso de agua porque estoy mal.
Acá estoy de nuevo. Lo que pregunta el compañero está más relacionado con toda esta parte de rototraslación. Que bueno, tienen de manera conjunta, combinada, ¿sí? O sea, un movimiento en el cual el cuerpo rota y se traslada, y que nosotros lo distinguimos como una, digamos, abordamos este movimiento con una traslación pura más una rotación pura, ¿sí? Hacemos como una especie de descomposición de ese movimiento de rototraslación y lo abordamos de esta manera, como si hubiera una traslación pura y una rotación pura en torno a, ¿sí? Al centro de masa de este cuerpo. Bueno, esto deben haber visto, toda la explicación, el desarrollo. Acá está hecho el ejemplo con ya directamente los vectores representados, ¿sí? Si tenemos la traslación pura, todos estos cuerpos, cualquier punto de esta rueda tendría la velocidad del centro de masa, pensando en una traslación pura, y en una rotación pura, bueno, acá tienen representado omega por el producto vectorial del vector posición desde el centro de masa hasta el extremo, y lo mismo acá abajo, ¿sí? Y cuando hacen la adición, quedaba algo de este estilo. En este caso, fíjense, queda una velocidad mayor para el punto del extremo superior, la del centro de masa sigue siendo la del centro de masa, y en este caso les queda una pequeña velocidad hacia atrás, ¿sí? Y en este otro caso hacia adelante, y después hay un caso particular donde justo da 0 la velocidad en este punto de acá abajo, ¿sí? En este punto de acá. En este punto de ahí, ¿sí? Justo en este caso da 0, cuando ustedes hacen la adición de la velocidad del centro de masa más la velocidad de este punto pensando en una rotación pura, o sea, traslación pura, más rotación pura, traslación, rotación, ¿sí? Acá el resultado neto en este punto de acá abajo es que la velocidad es 0, ¿sí? A este punto de acá se le da un nombre particular que es centro instantáneo de rotación, que le decimos CIR, ¿sí? Entonces acá tenían los 3 casos. Tu pregunta estaba acá, no sé si sigue ahí. Creo que Lautaro habría preguntado. Sí, en realidad, porque la profe cuando explica, hay una parte en la que se muestran las fuerzas de fricción y después hace un ejercicio. A Y ver, dependiendo cómo se movía la rueda, iba a elegir la fuerza de fricción, cómo iba a ser el movimiento, dónde iba a estar el SID y eso. está bien. Claro, porque acá, fíjate, acá está representado, ¿no? Mira, vuelvo un poquito para arriba. Acá se da justo una situación que nosotros llamamos rototraslación sin deslizamiento. Este es el caso 3, ¿sí? En el que justo ocurre esto. La velocidad, el movimiento de rototraslación es tal que si vos, digamos, descomponés el movimiento de una traslación pura y una rotación pura, cuando haces esta adición de la velocidad del centro de masa y la velocidad de este punto en el extremo de rotación pura, te da 0 justo acá abajo, ¿sí? Pero después tenés 2 casos posibles donde hay deslizamiento. O sea, en el otro no hay deslizamiento. Entonces, en este, que no hay deslizamiento, la fuerza de fricción va a ser estática, ¿sí? En este de acá, en el caso 3. En cambio acá, no. Acá habrá una fuerza de fricción que será dinámica o cinética, nosotros lo llamamos un poco de la misma manera, ¿sí? Fricción dinámica, ¿sí? Habrá en este punto de acá abajo. El tema es que efectivamente esa fricción podrá ser hacia adelante o hacia atrás, ¿sí?
Fíjate este caso, el caso 1. El caso 1, ¿qué caso sería? Sería un caso en el cual la rotación es mayor que la traslación, dicho de alguna manera. ¿Qué es lo que te dice ahí? ¿Sí? Está escrito ahí. Sería un caso en el que ocurre esto. Entonces vos pensás en una rueda en el que está ocurriendo esto, que se traslada hacia adelante, ¿no? Pero que rota más o mucho más de lo que se traslada. ¿Sí? Entonces, trata de imaginarte cómo sería la forma en la que patina esa rueda en la superficie. Rota más de lo que se traslada, entonces la fuerza de fricción en este caso va a tener que ser hacia allá. Quedó horrible. Si rota más que se traslada, acá la fricción va a ser hacia allá. En cambio, si se traslada más de lo que rota, la fricción va a ser hacia atrás en este caso. Trata de pensar eso en una rueda, a lo mejor tenés algún tipo de, no sé, algo circular ahí medio a mano y trata de pensar un poco esto, ¿sí? Si vos tuvieras esa rueda, ¿sí? En este caso la fricción sería hacia adelante, ¿sí? Sería como a ver, podrías imaginártelo como un auto o una moto que acelera de golpe, ¿viste? Que acelera de golpe, entonces la rueda patina, el vehículo comienza a avanzar, pero la rueda está patinando, porque gira mucho más de lo que se traslada hacia adelante, ¿se entiende? Ahí la fuerza de fricción va a ser de este estilo. En cambio acá es como que arrastra la rueda en este otro ejemplo. En este ejemplo de acá, es como que la rueda arrastra, o sea, se traslada más de lo que rota. ¿Sí? A ver. Sí, ahora sería? me lo imagino y lo entiendo mejor. Está bien. Está bien. Ahí mira, y en un caso vos vas a tener el CIR como adentro del cuerpo, más hacia arriba, digamos, ¿sí? ¿Lo ves ahí al CIR? Y acá te Sí, queda abajo. Uy. Y ahí te queda abajo el CIR. ¿Sí? Eso tiene que, o sea, ese CIR lo encontrás o más arriba o más abajo cuando haces este perfil. Cuando haces este perfil de velocidades, encontrás dónde está el CIR. Que si vos hicieras ese perfil acá, te da ahí. ¿Sí? Entonces, a ver cómo es O el sea que lo ejemplo. ideal sería que el CIR esté entre la superficie y el cuerpo, ¿no? No sé si no sé por qué lo pensás como ideal. Claro, o sea, ideal digo que no haya deslizamiento, digamos. Para que Estaría no haya relevante. deslizamiento, tiene que estar acá. Tiene que ser exactamente como este caso. Ahí, claro. Y ahí no habría fricción, ¿no? Sí, hay fricción, pero es estática. Ah, bien. Acá hay fricción, pero es fricción estática. O sea que este Y, cuerpo no se movería. y podrá ser, ¿eh? No, sí, se mueve, rota y se traslada, pero la fricción es estática. Es como si, a ver cómo decirlo, justamente no desliza y es como si, o sea, es una fricción estática punto a punto.
Es como instantánea, como dice la palabra, digamos. Claro, claro, ¿sí? O sea, por eso hablamos de eje de rotación instantáneo como está acá. Es una, o sea, efectivamente, toma contacto la parte inferior de la rueda y hay fricción, o sea, no desliza. Pero esa parte pierde contacto, porque está girando, ¿sí? Y vuelve a Claro. estar otra parte en contacto, que si la llevas al caso extremo, te lo podrías imaginar como un punto, ¿no? Es justo contacto puntual, ¿sí? Claro. Una rueda real no va a estar apoyada solo en un punto, ¿sí? Pero si vos lo llevaras al extremo de un cuerpo rígido, bien circular, ¿sí? Ahí sería un contacto puntual, ¿no? Sí, Y si la sería superficie tangencial a también la es plana. superficie. Ujú. Claro. Bien, bien. ¿Está bien? Gracias. Entonces sería una fricción estática, punto a punto, el cuerpo no desliza. Y esa fricción estática, dependiendo del caso, también podrá ser hacia adelante o hacia atrás. Eso depende un poco de la dinámica de ese movimiento específico, ¿sí? A veces no es tan fácil de suponer. Suponete, en este caso, si yo tuviera una rueda quieta, ¿no? Y la empujo, no sé, ya sea desde acá o desde la parte superior, suponete, la empujo, entonces la pongo en movimiento de rotación y traslación, ¿no? En ese caso, la fricción acá abajo sería hacia atrás, sería una fricción estática hacia atrás. ¿Sí? Bien. Bueno, Para esto, o a sea, ver en este es el el análisis que ejemplo. vamos a hacer con el ¿Eh? carretel este que tenemos que hacer. Con lo del carretel vamos a hacer algo parecido a, ya les digo, vayan practicando. A ver, te muestro acá el cuadernillo. Posiblemente les plantee a las chicas, a Tati y Mari, si ellas pueden encarar el 23. ¿Sí? Y a ustedes les quedaría como para que aborden ustedes el 24. ¿Sí? Y va a ser, lo que vamos a hacer va a ser parecido a esto, ¿sí? 23, 24, Bien, bien. va a andar por acá la cosa, ¿sí? Para no decirles mucho más, pero te darás cuenta que el tipo de carretel ese que les dimos para construir es parecido a esto, ¿no? Sí. Entonces ¿Sí? va a ser experimental, digamos. Van a tener que hacer por eso te digo, aborden el 23 y el 24, ¿sí? El 23 seguramente les voy a decir a las chicas si lo hacen la clase que viene, el miércoles, ¿sí? Y bueno, y con esto, digamos, en torno a esto va a andar seguro el evaluativo, donde van a tener una partecita que va a ser experimental, que ustedes tienen que hacer ese carretel que les dimos, y van a tener que medir algunas cositas. Ténganse medidos los diámetros, y por ahí les conviene, antes de que lo peguen, ¿no? Capaz que les conviene medir antes la pieza que usen de este radio mayor y el cilindrito, ¿sí? De radio menor, y después lo pegan, ¿sí? Y si ya lo pegaron, no ¿Y importa. fotos vamos a tener que juntar al Word? ¿Eh? No, con el... Ah, sí, fotos sí, seguramente. Seguramente. Profe, Sí. la etapa, o sea, la primera etapa de toda esta parte de cuerpo rígido que terminaban estos puntos más o menos, termina recién o sea, esta semana y ya la semana que viene arrancaríamos la segunda parte. Claro, este viernes tienen el evaluativo y la otra semana arrancamos con la segunda parte, ¿sí? Ah, genial, buenísimo. Que sigue siendo esta misma guía, ¿eh? Nada más que yo les pedí a los chicos que yo envié a mi comisión que les digan así como cuáles son los problemas de cada parte. No sé si se lo enviaron, calculo que sí. Sí, aunque sea Tati lo envió en mi módulo. Sí.
están ahí medio salteaditos porque están mezclados, ¿sí? Hay algunos que están más enfocados en trabajo de energía y conservación del momento angular, que es una magnitud que todavía no vimos, ¿sí? Y hay problemas de impacto, fíjense, como, no sé, el 27, o son cosas que todavía no vimos, ¿sí? Profe, Sí, ¿le puedo hacer una consulta rápida sobre el punto 10 que me quedó colgado? Ahí va una sola partecita nada más. sí, a ver, punto 10. De cómo ubicar el centro de masa. Porque capaz que me estoy saltando algo y no me doy cuenta. Ajá, En el 10A, de ubicar el sí, centro de masa. En el solucionario aparece como 1,2 metros. ajá. Desde la fuerza de 400 newtons. Sí, Y yo lo que hice fue plantear esto que habíamos visto al principio de la posición del centro de masa, sí, que era el X del centro de masa igual a la sumatoria de las masas por longitud sobre la masa total. sí. Y me termina dando 1 metro. No sé de dónde sale el coma 2. Porque me debo estar olvidando algo. Yo lo que hice ahí fue tomar como referencia, primero dibujé a la fuerza 1, la dibujé a la izquierda, a la fuerza 2 a la derecha, Mm. y tomé como eje, o sea, como origen de coordenadas a F1. Y en base a eso hice las cuentas y llegas al 1,2. Y si lo haces del otro lado, vas a llegar a una distancia menor, pero va a ser la misma, nada más que estás cambiando el punto de referencia. Entonces estaría Claro. haciendo malas ¿Y cuentas. cómo me decís que hiciste antes? El primero que habló, ¿cómo me decís que hiciste? La suma, esto de la posición de cómo es, del centro de masa. Usaste la expresión de la posición del centro de masa. Lo que pasa que acá, Sí. claro, y te va a dar en el medio. Lo que pasa que acá tenés que utilizar el dato de las fuerzas que son distintas, ¿sí? O sea, tendrías que, mira, pensarlo de la siguiente manera. Tendrías que... es como si podrías tomar torque respecto de no sé cómo lo hiciste el segundo que habló, que creo que era Lautaro, y el primero, no sé si. Sí, a ver, ahí me fijo porque no lo tengo a mano. Pero tendrías que haber planteado algo parecido a una sumatoria de torque respecto de un extremo y que esté en equilibrio. Sí, había arrancado con lo del torque, pero después me arrepentí y le mandé posición del centro de masa. Claro, Con el torque no seguí, digamos. No probé a ver qué daba. está Claro, bien. con el torque Mirá, lo hice yo. por eso, vos tenés que hacer sumatoria, tenés que plantear el problema como si fuera un problema de equilibrio. ¿Por qué? Porque están caminando con velocidad constante, ¿sí? Entonces las personas caminan con velocidad constante. Olvídate de la posible oscilación, o sea, pensarlas como un movimiento rectilíneo, ¿no? Y a velocidad Sí. constante. Entonces, esa tabla liviana que llevan y el motor y las personas, todos van con velocidad constante hacia, no sé, la derecha, suponete, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la aceleración de Va a ser cero. todo ese sistema? Tomes lo que tomes, el motor solo o el motor más la tabla o el motor, la tabla y las personas, ¿sí? Va a ser cero, ¿no? Sí, no hay cambio en el tiempo. Está bien, entonces, y a su vez no están rotando, ¿sí? Solo se están Claro. trasladando de manera lineal, ¿sí? Entonces Sí. vos ahí tendrías que la sumatoria de fuerzas es igual a cero y que la sumatoria de torques es igual a cero. Tenés que Claro, plantear, la sumatoria de fuerzas la planteé para sacar el peso del motor. Me quedaría exacto, hacer la vos de torque. acá terminás planteando sumatoria de fuerza igual a cero, sumatoria de torque igual a cero. Ah, ¿Sí? porque acordate que ahora como estamos en cuerpo rígido, va, porque me vi la clase de la profe y como que ella decía que ahora como hay que tomar en cuenta siempre el torque,
hay que siempre tomar en cuenta que cuando se habla de equilibrio, no solamente es equilibrio de fuerza, sino de torque. Claro, son las dos. Claro. Entonces vos ahora tendrías que tomar torque, imagínate que tenés el sistema ese que hicimos antes, estará por acá, la masa, tenés una fuerza acá hacia arriba, una fuerza acá hacia arriba y una fuerza acá hacia abajo. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Entonces vos ahora tenés que tomar torque respecto a algún punto, suponete respecto a este de acá. Entonces con eso, ¿qué haces? Esta fuerza, ¡pum!, vuela, o sea, el torque de esa fuerza va a ser 0, ¿no? Entonces ahora vos vas a tener el torque de esta y el torque de esta otra. O sea, del peso y de esta, no sé, F2, como la hayas llamado, ¿sí? Bien, bien, bien. Este motor, o sea, no te confundas acá, no hagas un vector posición que vaya de acá para, no sé, por acá, digamos, con un ángulo, ¿se entiende? Hacelo horizontal. Derecho. Bien, ¿Sí? y ese peso es del motor nomás, porque Del el de motor la nada más. tabla Sí, es sí. despreciable. Sí, porque la tabla dice tabla liviana y no te da ningún dato como para... Claro, Ah, por mira, eso. en el B te dice que tiene esto, ¿no? Claro, ahí está la diferencia entonces. Bien, Claro. bien, bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces tendría que salir así, buenísimo. Ahí lo planteo así. Ujú. Gracias. De nada. Bueno, y estábamos, ¿en qué estábamos? Ah, estábamos acá. A ver si el ejemplo... Está este ejemplo, mirá, miren, este ejemplo 6, no sé si los datos son iguales o no al del 20. A ver, 2 kilogramos, 7 centímetros. A ver. Sí, 2 kilogramos, 7 centímetros, tiene enrollada, ta. Y acá les pide la tensión y la aceleración angular, la aceleración del centro de masa. La velocidad, bla, bla, bla. Y a ver cómo está en el ejemplo. Calculó la tensión, la aceleración, la velocidad del centro de masa. Bien. Y este posiblemente se tuvo bastante en la clase la profe, calculo yo, ¿no? Bueno, Sí, Sí, bueno, ¿se resolvió esto? en todo caso, si quedó alguna duda, le puedo pedir a las chicas que vean este. Por ejemplo, podrían llegar a ver el 6. ¿Sí? Igual si tienen alguna duda ahora, díganme, ¿sí? Unos minutos más. Y les podría decir que vean el 20, podría ser el 10 de la guía acá, y el 23 podría ser. Y después que consulten. Esas dos podrían llegar a ver el miércoles. Claro, y acá está este ejemplo de una esfera que cae por una rampita. Y acá fíjate cómo es, dónde ubicó el CIR. Esta esfera cómo cae, dice una bola de bolos, sólida, rueda sin resbalar. Bueno, acá tendrías que despreciar que tiene esos 3 agujeritos, ¿sí? Por la masa, digo, por la masa y porque cambiaría un poquito el momento de inercia, pero suponete que eso sea despreciable, no sé si por acá lo dice. Resbala por la rampa, retorna a una mesa de boliche. Dice, la rampa forma un ángulo beta con la horizontal, ahí te da el ángulo beta, dice qué aceleración tiene la bola y cuál es la magnitud de la fuerza de fricción sobre esta. Trate la bola como una esfera sólida uniforme despreciando los agujeros. Bueno, ahí lo dice. El enunciado dice que la bola rueda sin resbalar, Entonces, si rueda sin deslizar, ¿qué les está diciendo? Justamente les está diciendo que el CIR está ubicado en este caso aquí abajo. Sería un caso como el caso 3 que vimos hace un rato, ¿sí? Como este caso de acá, ¿sí?
Nada más que, bueno, el plano es inclinado. Pero si en un caso como este, donde el SIR está en este punto de contacto, y ocurre esto, que la velocidad del centro de masa en este punto inferior es igual a esta velocidad, pero en el sentido contrario, y entonces acá les queda 0 y este es el perfil de velocidad. ¿Sí? Claro. Bien, bien. Ese es el caso para la bola. Entonces, la fricción, ¿cómo va a ser? Estática. ¿Sí? Tienen la normal, fíjense que la normal y la fricción estática tienen el mismo punto de aplicación acá abajo, y después está el peso. ¿Sí? La aceleración del centro de masa, inevitablemente en este caso, es así hacia abajo, con esta inclinación de la rampa, ¿sí? No hay otra opción. La bola está cayendo y rodando por ahí, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y Sí, sí. el centro de masa, obviamente, de la bola, de la esfera esta, estará acá, en el centro. Ahí se tomó saliente el angular, ¿no? Acá estará el Porque centro de está masa. girando antihorario. Y acá es saliente alfa. ¿Sí? Es saliente alfa. Fíjense, digamos, acá tiene que ser compatible, esto tiene que ser compatible con lo siguiente. Por un lado, o sea, acá tienen rototraslación sin deslizamiento. Entonces, ustedes deberían verificar que la aceleración del centro de masa es igual a alfa, producto vectorial, el vector posición de dónde hasta dónde, del centro de masa respecto del SIR. Se tiene que verificar eso. Y acá ese vector posición del que le estoy hablando es, fíjense, vuelvo a hacerles acá la esfera y la rampa. Y acá está el centro de masa. El vector posición es este de aquí. Ese es R del centro de masa respecto del SIR, ¿no? ¿Por qué? Porque el SIR justamente está ahí abajo y el centro de masa está acá. ¿Sí? ¿Y la aceleración del centro de masa cómo es? Entonces, en el caso que hay rototraslación sin deslizamiento, se tiene que verificar esto de acá. Bien. Se tiene que verificar. Y eso de ahí, fíjense, alfa les tiene que dar saliente. ¿Por qué? Porque si yo hago alfa producto vectorial R, me tiene que dar una aceleración del centro de masa así, hacia abajo. ¿Sí? Claro. O sea, acá hay mucho regla de la mano derecha en los productos vectoriales, ¿sí? Sí, igualmente ya con ver el gráfico, la intuición te dice que está girando antihorario. Y sí, sí, sí. ¿Está bien? Pero Bien. esto se tiene que verificar, o sea, esto se tiene que verificar, un signito ahí de exclamación. Y lo otro es que tiene que ser coherente con la sumatoria de torques. A ver, fíjate acá, respecto de dónde lo planteó la sumatoria de torques. Respecto del centro de masa. ¿Sí? Si vos la planteas respecto del centro de masa, ¿el torque de qué fuerza te queda? Solo te Respecto queda el del de la centro de fricción. masa, Sí, solo te queda el de la fricción. Acá está el centro de masa. claro, porque está aplicado abajo del todo del cuerpo. Claro, ¿sí? Te queda el de la fricción, ¿por qué? Porque el de la normal te queda colineal con el vector posición. ¿Sí? Fíjate, si vos le hicieras el vector posición de R hasta el punto de aplicación de la normal. Es este, ¿no? Sí. Y es colineal con la normal, entonces el torque te queda 0. Y el R, desde el centro de masa al punto de aplicación del peso, es 0 directamente. Entonces esos dos torques, o sea, este
y este es 0. ¿Sí? Entonces te queda el Bien. torque de la fricción. ¿Y cómo es? Y es saliente. Porque vos este R lo trasladás hasta acá, tú, y haces de R a F, ¿se entiende? Y te da saliente. Sí. Entonces, digamos, si este torque es saliente, esto tiene que ser saliente, ¿sí? Y a su vez ya Bien. vimos antes que se tiene que verificar esto, ¿sí? Esas cosas tenganla en cuenta en estos problemas. Y ahí es donde más se nota el tema de poner bien las fuerzas donde van. Porque si vos metés Claro, las ¿dónde fricciones ya en el van medio, y como qué decíamos antes. exacto, dónde van y qué sentido tienen? Fíjate, fíjense el sentido de la fuerza de fricción estática. Podría ser, primero intuitivamente, puede ser que se den cuenta fácil, no sé, a ver, díganme en todo caso, que la fricción es hacia atrás. O sea, yo pongo esta bola arriba de la rampa, la suelto y empieza a caer y rodar, como pasa en este problema. ¿La fricción cómo se les ocurre que es? ¿Hacia atrás o hacia Sí, adelante? va a ser hacia atrás. Tiene que ser hacia atrás porque es una fricción tal que garantiza el tipo de torque que necesitamos en este movimiento, ¿sí? Claro, es lo único que nos va Pero, a dar el torque. pero además es como, ¿saben? Si no, ¿cómo lo podrían imaginar? Fíjense, no sé, imagínense que ustedes lo sueltan así medio paraditos arriba de una rampa como esta y supónganse que hay toda una zona sin fricción y después hay una zona con fricción. Y ustedes vienen paraditos verticales ahí. ¿Qué les pasaría? Sí, Y tenderían a venía Vegeta al piso. voltearse hacia adelante, ¿no? Sí, Eso es porque la fricción abajo le hace el tiende, torque. digamos, a sujetarlos hacia atrás, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y les hace Claro, ese torque que los voltea. ¿Sí? claro. Está bien. O sea que la fricción en la traslación nos frenaría y en Claro, la rotación haría el torque. Bueno, el claro. torque haría la rotación. Haría la rotación, exacto. Frenan la traslación y los hace girar con el torque que genera en este caso. ¿Sí? Bien, buenísimo. Eh, Perfecto. Y ahora toda esta semana de Bueno, física porque si no, no llego. y sí. ¿Qué les iba a decir? Y con el rodillo pueden llegar a pasar algunas cosas así medio contraintuitivas, ¿sí? Por eso está bueno ese rodillo que les vamos a hacer realizar, está bueno, ¿sí? Para que, nada, para que lo tengan ahí, jueguen un poco con eso y vean qué cosas ocurren, porque pueden ocurrir cosas distintas. No es tan obvio como esto, que vos decís, bueno, la bola viene acá, y sí, para que pase, Claro. acá sí o sí la fricción es para atrás, y esto gira así, y la bola cae hacia abajo, y punto. ¿Sí? Ya que estamos, si no hubiera fricción, ¿qué pasaría con la bola? Se trasladaría solamente. No tendría Exacto, rotación ni exacto. se frenaría. Si yo directamente suelto la bola, pero no hay fricción ahí, solo se trasladaría, ¿sí? No rotaría. Claro. ¿Y Bien. se estaría frenando esa bola Y si no con hay esa fricción, fricción? y si no hay fricción, no. De hecho, estaría Claro, acelerándose hacia abajo por la componente bueno, del peso, ¿sí? pero con esa fricción estática. Y acá va a depender de Porque si es instantánea, capaz que, pienso que va a ser despreciable. Si es instantánea en cada punto, si solo está ahí como para dar torque a la pelota, pero no para frenarla. Y acá va a depender un cachito. Vos pensás que si vamos al extremo de coeficiente de fricción despreciable, 0, pasa lo que dijimos recién. Claro. Directamente patinaría la componente del peso, o sea, sería solo un movimiento de traslación, y la componente del peso te daría una aceleración en esta dirección así como está acá, ¿sí? En la dirección Claro. del plano y hacia abajo, ¿sí? Sin ninguna duda, ¿no? Bien. Eso es cuando el mu, si yo te digo mu estático,
es 0, fricción despreciable, ¿sí? Y bueno, y acá te imaginarás que se puede ir jugando con las superficies para que este mu sea cada vez mayor, ¿no? Claro. Y posiblemente, dependiendo del coeficiente de fricción, acá, bueno, ocurran distintas cosas. Del coeficiente de fricción y de la masa de este cuerpo, ¿sí? Posible, por ejemplo, si la masa fuera muy grande y por lo tanto el peso va a terminar siendo muy grande y posiblemente no haya fuerza de fricción que te alcance y esto siempre va a estar acelerado hacia abajo, ¿sí? Pero si el peso, o sea, si el cuerpo tiene una masa menor, por lo tanto el peso es más pequeño y la superficie tiene una gran fricción, y no sé, a lo mejor hay un caso donde te dé la aceleración, pensándolo así medio rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. Aunque no podría ser 0 nunca, no podría ser 0. Siempre va a haber algo mínimo. A ver, y no podría ser 0 porque el alfa no puede ser 0. Y si el alfa no puede ser 0 y hay rototraslación sin deslizamiento, ¿sí? Sí o sí tenés que tener una componente de la... ¿Cómo es esto? O sea, tenés que tener aceleración del centro de masa, ¿sí? Bien. Pero evidentemente ahí hay un juego entre la masa, este cuerpo, y el coeficiente de fricción acá abajo, ¿sí? A lo mejor Bien. puedes encontrar una expresión genérica que puede ser que esté por acá, inclusive. ¿Por qué? Porque esto, para este problema, independientemente de la masa, etcétera, vos llegarías a una expresión como esta. Y también estaría la sumatoria de fuerzas, que acá por ahí todavía no está planteado. Sí, está acá arriba, ¿sí? Tendrías esto igual, entonces estas ecuaciones las tendrías, porque hasta ahí son todas genéricas, ¿viste? Entonces, a ver, acá plantea esta relación, yo les digo que se verifica cuando hay aceleración del centro, cuando hay rototraslación sin deslizamiento, y acá sigue con esto, y a ver... Esa relación sería la de circular que habíamos visto, ¿no? Es la misma. Para la tangencial era así. ¿Esta de acá? Claro, Sí, esa. sí, sí. Nada más que ahí está aplicada de una manera distinta. Si vos pensás en la barra de ese problema, sería como una rotación pura, ¿no? Sí. Una rotación pura en torno a ese eje donde estaba la articulación. O sea, esa barra, acá tiene el centro de masa, acá tenía articulación, está rotando en torno a este eje, la barra esa. ¿Sí? Sí, sí, No sí. se traslada. En realidad, Bien. si lo pensás desde el centro de masa, sí, el centro de masa se traslada y podrías imaginarte como una rotación en torno al centro de masa también. Pero bueno, Claro, y de ahí sale la aceleración del centro de masa igual a la aceleración tangencial, digamos. claro, exacto. Bien. Bien, perfecto. Sí, tengo que... Ahí ya me dio, profe, el punto de recién. Buenísimo, Había que hacerlo por torque. El... ¿A qué distancia estaba? buenísimo. Así que bueno. Bueno, y acá, a ver, llegan a esta expresión genérica para la aceleración del centro de masa. Fíjense que está involucrado G nada más. Y acá tendrían una ecuación genérica para la fricción. Que tengan en cuenta que, como dice ahí, no necesariamente, ojo con esto, ¿sí? No necesariamente es la máxima. Claro. ¿Sí? No Es solo necesariamente es la estática. máxima. Entonces fíjate que acá vos tenés una expresión
que para la aceleración del centro de masa, a priori es independiente de la masa y es independiente, por lo menos en esta expresión de acá, del coeficiente de fricción, ¿sí? Lo cual, bueno, es interesante así como quedó acá. Y acá está la fuerza de fricción. Claro, y la máxima la vamos a obtener con el ángulo, Claro. porque la masa va a ser constante, G va a ser constante, así Si todo que lo demás es tenemos un constante, ángulo a de vos 90. jugando acá con el ángulo, podrías eso, ¿sí? Tal vez llegar a un caso en donde superes o no a la máxima, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna duda con este. Fíjense, tiene que plantear sumatoria de fuerzas y sumatoria de torques, siempre ahora. Salvo que el problema sea muy fácil y tengan que puedan prescindir de alguna de las dos, pero Sí, igual es raro ya, a sí, partir del, sí, del 12 por ahí, no. sí. Y bueno, plantean por un lado esto, acá la aceleración es del centro de masa, centro de masa, centro de masa, y bueno, ahí está. Y Buenísimo. un comentario, acá alternativamente podrían haber utilizado, en lugar de ser respecto del centro de masa, el torque, tal vez se podría haber hecho respecto del CIR. A veces eso facilita y a veces no. ¿Sí? Tendrían que, bueno, Claro, ahí ahí se nos cambiar. anularía la fricción. Exacto. Si, por ejemplo, si la fricción fuera una incógnita, algo por el estilo, qué sé yo, difícil de obtener, a lo mejor pueden tomar torques de acá, del SIR, y se sacan del medio por un momento esa incógnita de la fricción y estaría el torque del peso, ¿sí? En este caso. Claro. Este pasaría a Claro, ser básicamente sería eso que hacemos, sería como una alternativa como para simplificar momentáneamente el problema para obtener algún dato más y después resolver el problema en general, ¿no? claro, una cosa así. Bien. Perfecto. Buenísimo. Bueno, y acá ya es otro tipo de problema. Bueno, no sé, son 2:15 más o menos. Yo le puedo decir a las chicas que por ahí, no sé si este se habrá entendido bien o no, pueden volver a plantear este, en todo caso, por ejemplo, repasar este, que conmigo no lo pudieron ver recién, que es igual o casi igual al 20 de la guía, y por ahí el 23. ¿Sí? Bien. El miércoles. Y si no, bueno, harán algún otro problema. Bueno, no sé, ¿alguna duda final? ¿Algo? No, yo no, profe. Ya